clase de hoy vamos a discutir acerca del concepto del campo electrostático. Suponemos siempre que las partículas están en reposo, excepto que se diga explícitamente lo contrario. Si estamos en electrostática, el supuesto es siempre que las partículas están en reposo. El campo eléctrico, cuando las partículas están en reposo, se le llama campo electrostático y es lo que vamos a definir ahora. Lo primero que vamos a hacer es definir el campo eléctrico para una partícula puntual. Vamos a pensar que tenemos dos partículas, una que voy a llamar la partícula o la carga fuente, vamos a poner aquí fuente, y otra que vamos a llamar la carga de prueba. Entonces dos cargas, una carga que voy a llamar la carga fuente y otra carga que voy a llamar la carga de prueba. Tenemos un problema por el hecho de que la fuerza eléctrica es una interacción de distancia. Entonces de alguna manera la pregunta es que ¿cómo es posible si yo por ejemplo hiciera desaparecer algo que no es un ejemplo práctico, pero supongamos que yo hiciera desaparecer esta partícula? De alguna manera sabemos que no se puede llegar a hacer desaparecer una partícula porque existe la conservación de la carga, pero supongamos que pudiera hacer esto, eliminar del espacio y del universo esta partícula. Deja de existir. La pregunta es, ¿cuándo esta partícula de acá, la partícula de prueba, se entera que desapareció esta partícula? ¿De forma instantánea o se tarda un tiempo en enterarse? Si se tarda un tiempo en enterarse que desapareció esta, un observador como nosotros que estamos mirando desde fuera pudiera ver que la fuerza que siente esta partícula de prueba no tiene el par acción y reacción. Es decir, si de alguna manera la partícula no se entera instantáneamente que la otra partícula desapareció, pudiéramos tener la paradoja que una de estas partículas, la partícula en particular esta que estamos estudiando de prueba, tuviera un par acción-reacción sin su par. Entonces eso genera un conflicto, un serio conflicto en la física que en general uno trata de evitar, que es el problema de la interacción a distancia. Entonces lo que voy a hacer es suponer que esta partícula, que es la partícula fuente, produce en este lugar del espacio, en el punto P, donde está la partícula, en el punto P produce algo de forma que la fuerza que siente la partícula de prueba, vamos a llamar aquí la fuerza que siente la partícula de prueba, sea el valor de la carga de prueba multiplicado por algo que voy a llamar el campo eléctrico en ese punto P. O sea, me voy a inventar un vector que existe en la ubicación de la partícula, y la fuerza que siente esta partícula va a ser el valor de su carga multiplicado por este vector que me acabo de inventar, que le voy a llamar el campo eléctrico. Entonces la definición de campo eléctrico es justamente despejar de esta ecuación y se obtiene entonces que el campo eléctrico producido por Q mayúscula, que es la partícula fuente, dice Q fuente, no vamos a poner la mayúscula para que no haya confusión. La Q mayúscula entonces sería lo que voy a llamar Q fuente, que sería de alguna manera la carga que produce o genera este vector que voy a llamar E. Entonces sería la fuerza que ejerce la partícula fuente sobre la partícula de prueba, la partícula fuente sobre la partícula de prueba, dividida por el valor de la carga de prueba. Como conocemos la fuerza, entonces simplemente reemplazamos acá en el numerador reemplazamos la ley de Coulomb y el valor de la carga de prueba se va a simplificar, entonces va a depender solo de la carga Q mayúscula, que es por eso que le llamamos carga fuente. Entonces se obtiene de ahí, con lo que acabo de decir, reemplazando el campo producido por una partícula Q fuente. Entonces este es el campo, vamos a poner aquí campo producido o generado, como quieran decirlo, por la carga fuente Q mayúscula. Entonces vean que el campo
Bueno, depende del valor de la carga fuente. A mayor valor de carga fuente, mayor es el campo. Y depende de el R, donde R sería la distancia o el vector que va desde Q hasta P. O sea, desde la ubicación de la carga fuente. Bueno, está aquí en el dibujo, ¿no? A ver. Está aquí en el dibujo. El vector R sería el vector que va desde la carga fuente hasta la carga de prueba. O sea, y sobre la línea que une las dos, ¿no? Entonces teniendo esta precaución que esto es R. Si recuerdan lo que había mencionado antes, acá a la derecha donde está la ecuación, dije que lo que quería en el fondo era multiplicar el valor de la carga, en este caso la carga de prueba, por eso le puse sub P, que no está acá sub P, pero ustedes le pueden poner si quieren sub P, la carga de prueba, multiplicada por un vector que existiera en ese punto, que sería este vector. Este vector representa esto. Entonces lo que quiero es olvidarme del problema de la distancia y suponer que este valor de E, que es el campo, existe en este mismo punto donde está la carga. Y la fuerza entonces va a ser la multiplicación de estas dos cosas. El valor de la carga, dado por esta letra Q, multiplicado por el E, que es generado, ya sabemos, por la carga fuente Q mayúscula. Entonces Q significaría el valor de la carga, que puede ser positivo o negativo. Vamos a suponer que las cargas de prueba tienen valor muy pequeños. Q de prueba tiene un valor de carga pequeño. ¿Listo? No es cero, pero es muy pequeño. Ese es el supuesto que vamos a hacer para considerar para que llamara algo carga de prueba. O sea, en el fondo lo que estoy diciendo, o vamos a considerar que las cargas de prueba no producen un campo adicional que afecta a la región donde está. Porque como el campo depende del valor de la carga, si la carga tiende a cero, el campo también tiende a cero. Las cargas de prueba no las he definido todavía, pero las cargas de prueba las vamos a considerar siempre positivas y siempre con valores muy pequeños. De manera que el campo que produzcan sea irrelevante en la situación que estamos analizando. La carga Q mayúscula, esta Q mayúscula que está aquí, la Q mayúscula es la que produce el campo. Y la carga de prueba, en principio, vamos a suponer que no produce campo. Porque como la vamos a elegir de un valor de prueba pequeño, su campo va a ser como que no existiera. Así que la carga fuente es la única que produce el campo. Porque ustedes se dan cuenta que el problema a la inversa también existe, ¿no? O sea que si consideramos al revés la Q mayúscula, la Q de prueba también sería una carga fuente. El E entonces sería el campo eléctrico debido a la carga Q mayúscula. ¿Listo? Pero producido en la posición R. ¿Qué pasa cuando tenemos más de una partícula fuente? Entonces supongamos que en P me interesa estudiar el campo eléctrico o el campo electrostático en el punto P, pero ahora tengo varias partículas fuentes. Entonces ahora Q1, Q2 y Q3 en este ejemplo representarían las cargas fuentes. Entonces en el punto P, donde puede haber o no haber una carga, o sea aquí vean ustedes que puede, vamos a poner aquí, puede haber o no haber carga de prueba. Porque el campo depende solo de las cargas fuentes, no depende de la carga de prueba, entonces yo puedo obviar la carga de prueba. Ahora puedo estudiar el campo en un punto del espacio donde puede que ni siquiera existan cargas en algún momento. Entonces en el punto P es donde estoy estudiando el campo y vean que cada una de estas partículas va a producir un campo en el punto P. Entonces supongamos por ejemplo que Q1, que es la que está acá, la partícula central, y está a una distancia R1 del punto P, perdón, el vector R1 representa el vector que va de Q1 al punto P. Entonces esta carga produce este campo que está denotado aquí como Q, como E1. E1 sería este vector que estoy marcando con una cruz. E1 sería el vector producido por la partícula 1. Lo mismo ocurriría si analizo
Ahora la partícula 2. Tomo la partícula 2, me paro aquí, voy a marcar con una cruz la que estoy estudiando, una cruz de color verde. Entonces R2 representa el vector que va desde la posición de la partícula 2 hasta el punto P. Y de acá aparece entonces el vector de campo producido por la carga fuente 2, que sería entonces este, E2. Correspondería a este que voy a marcar con la cruz aquí. Ahora, si me voy a quedar solo con estas dos partículas, el campo resultante, dado que estos son vectores, el campo resultante va a ser la suma vectorial de estos dos vectores. Entonces aquí, este vector, el vector que está acá, que voy a marcar de color violeta, representa la suma de los vectores. Entonces, el vector que marqué con violeta representa la suma de E1 vector más E2 vector. Este vector representa la diagonal mayor de este paralelogramo que voy a encerrar ahora aquí. Aquí hay un paralelogramo que está formado por estos dos vectores E1 y E2. Entonces corresponden a dos lados del paralelogramo, y había comentado, creo que la clase pasada, que la diagonal mayor del paralelogramo corresponde a la suma. Entonces este vector que está acá, el vector de la diagonal, que no es ni E1 ni E2, representa justamente la suma de estos dos vectores. Así que aquí sería, este vector largo sería la suma E1 más E2. Recién ahora me voy a preocupar de la tercera partícula. Entonces la tercera partícula, que la voy a marcar aquí con violeta con una cruz, va a producir en el punto P un campo que va en la línea que une las dos partículas, que está denotado aquí como E3, y que lo voy a marcar el vector con esta cruz. Entonces este vector E3 corresponde ahora al campo producido en el punto P por la partícula fuente número 3. Ahora, para obtener el campo total, voy a tomar la suma de estos dos vectores, del E1 y el E2, y lo voy a sumar con el E3, y eso me va a dar el campo resultante, que es el que está en violeta y que pueden ver ustedes ahora acá, ¿no? O sea que la suma E1 más E2, que sería este vector de aquí, E1 más E2, produce entonces, junto con el vector E3, otro paralelogramo, y la diagonal mayor de ese paralelogramo sería ahora este vector E, que sería el campo resultante en el punto P. Ahora, matemáticamente, el campo resultante en el punto P va a ser la superposición de todos los campos producidos por cada una de las partículas. En este caso genérico hay n partículas, dice 1, pero esto está mal escrito, debería ser 2, y aquí debería decir n, y aquí debería decir n. ¿Listo? A ver, me pregunta Vicente, dice, ¿qué significa? A ver, me perdí ya las preguntas. Me pregunta Vicente, ¿qué significa la suma de los campos electrostáticos? ¿Es el área de acción o es la suma de las fuerzas que se ejercen sobre el punto en el espacio? No, aquí ya no estoy hablando de fuerzas. Para que exista fuerza tiene que haber una partícula en el punto P. Y acabo de decir hace un rato que si no nos dicen que hay una partícula ahí, puede que ni siquiera exista. Aquí vean que había notado que puede o no haber una carga en el punto P. Entonces, si no hay carga en el punto P, no hay fuerza. Entonces ahora disociamos la idea de carga, la idea de fuerza con la idea de campo. Para que haya campo, sí, lo dije bien, para que haya campo tienen que haber carga fuente, y para que haya fuerza, en ese punto tiene que además haber una carga de prueba o una carga problema. Si yo tomo cualquier otro punto del espacio, supongamos que ahora quiero analizar otro punto diferente que el punto P, me voy a dar un punto que le voy a llamar el punto M. ¿No? Voy a poner aquí el punto M. Voy a poner aquí punto M. Y si yo quisiera determinar el campo total en el punto M, es decir, E vector sub M, aquí le voy a llamar E sub P para que quede claro que es el campo en el punto P, lo que tendría que hacer es nuevamente trazar líneas, igual como está hecho antes. Trazar las líneas. Tendría que trazar una línea que vaya de Q1 a M, una línea recta,
y aquí ahora dibujaría el vector R1, ¿no? Que sería el vector R1, le voy a llamar R1M para que quede claro que ahora es respecto al punto M. Y entonces el campo aquí sería un vector que iría también en la línea que une las dos partículas. Entonces el campo sería colineal al vector R, pero iría de aquí hacia abajo, ¿no? Pongamos ahora, este va a ser el vector E1. Y lo mismo tendría que hacer con cada una de las partículas y sumarlas después vectorialmente para que me dé el campo resultante E sub m. Es decir, matemáticamente en cada punto del espacio donde sea necesario, vamos a obtener el campo producto de la partícula 1, el campo producto de la partícula 2, el campo de cada una de las partículas hasta llegando a la última y luego esos vectores los sumo. Y esta suma me va a dar el campo total en ese punto en particular. Rodrigo, dime. ¿Por qué le multiplica la distancia al campo? No hay ninguna distancia multiplicada. Lo que está diciendo esto, E1, paréntesis, R1, es el campo, vamos a poner aquí, campo electrostático en la posición R1. Entonces no hay producto ahí, esto es simplemente E. Entonces el paréntesis lo que representa es dónde está ese campo. Es algo así como una función. Si ustedes dicen, por ejemplo, x de t, eso no es distinto que x por t. Aquí no hay un producto, sino que lo que está diciendo es que el campo producido por la partícula 1 depende de este vector R1, que es el que está aquí. Es una notación, no es un producto. Pero acá en el chat tengo, ya me dice la distancia no es un vector. No, efectivamente, pero la línea, el segmento que une los dos puntos, el punto de la partícula fuente y el punto de la partícula, o el punto P en este caso, nos permite definir un vector, que van a ser los diferentes R. ¿Cómo representamos el campo? Lo primero, la primera forma de representar un campo es dibujar algunos vectores, en este caso de campo eléctrico. Hay otros tipos de campo, ¿no? Está el campo gravitacional, está el campo magnético. En este caso estamos enfocados en el campo eléctrico. Entonces vamos a poner aquí representación del campo y la voy a poner aquí eléctrico, para que quede claro. Y de hecho, más particular el campo electrostático, ¿no? Pero bueno, con eléctrico vamos a suponer que está bien. Campo eléctrico, ¿no? Una forma sería, supongamos que aquí tengo dos partículas, una partícula más, una partícula positiva, y aquí voy a poner una partícula negativa. Y entonces para representar el campo voy a hacer lo siguiente, voy a elegir una partícula de prueba. Entonces, considerar partícula de prueba. Partícula de prueba. Y una partícula de prueba, como dije hace un rato, tiene un Q mayor que 0, pero además un valor pequeño de carga. Entonces son las condiciones para hacer partícula de prueba. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ubicar a la partícula de prueba en diferentes puntos. Voy a considerar el punto que voy a marcar aquí con una cruz. En esta ubicación, donde voy a poner el mouse, ahí voy a considerar ese punto. Voy a poner mi partícula de prueba en ese punto y voy a ver en qué dirección siente la fuerza. Y lo que va a dar es este vector que está acá, ¿no? Si la partícula de prueba es positiva, que es lo que vamos a considerar siempre, entonces el campo apunta en la misma dirección que la fuerza que siente la partícula de prueba. Entonces lo que estamos haciendo en el fondo es reescalar el vector de fuerza y lo vamos a considerar ahora el vector campo paralelo al vector fuerza que sentiría la partícula de prueba. Y si uno repite ese procedimiento en otros lugares del dibujo o de la región del espacio, entonces lo que va a ocurrir es que va a aparecer aquí esta forma como de erizo, ¿no? Donde están dibujados diferentes vectores.
O sea, aquí yo represento en este punto, me va a aparecer este vector de aquí. Si me pongo acá, va a aparecer este vector acá. Y estos representarían entonces los vectores de campo. ¿Cómo lo obtuve? Poniendo en este lugar específico una partícula de prueba y viendo en qué dirección siente la fuerza electrostática. Como esta partícula es positiva y la partícula de prueba también es positiva, los vectores de fuerza apuntan alejándose de la carga fuente. En cambio, si estoy en la cercanía de la partícula positiva, perdón, de la partícula negativa, voy a considerar a dónde voy a poner ahora esta cruz, en el lado derecho, cerca de la partícula negativa, entonces la partícula de prueba, que es positiva, va a sentir atracción. Entonces los vectores de campo en la cercanía de las partículas negativas apuntan hacia la partícula. Entonces, las partículas positivas, sus vectores de campo son radiales hacia afuera. Las partículas negativas, sus vectores de campo son radiales apuntando hacia la partícula. Esta es una forma de representar los vectores. Nos dice Sebastián, ¿es como cuando uno pone un imán bajo un papel y le tira pedacitos de metal? Sí, es parecido pero no igual. Es parecido en el sentido que lo que se está representando ahí, lo que tú estás mencionando, es otra forma de representar el campo, que es las líneas de campo, que es justamente lo que iba a mencionar ahora. Que existen dos formas de representar el campo. Una es los vectores de campo, que es la representación que están viendo en este momento. Y otra forma de representar esto es a través de las líneas de campo. Y en las líneas de campo se parece mucho a lo que tú estás mencionando, a lo que menciona acá Sebastián, que es cuando uno tira limaduras de hierro en las cercanías de un imán, ¿no? Que las limaduras se alinean de alguna manera a través de algo que era invisible antes de que estuvieran esas limaduras de hierro, ¿no? De esta misma manera, el campo se representa algo que físicamente no está ahí, no hay ninguna flecha ahí, ¿no? Es una representación. Para el caso de las líneas y los vectores de campo, las dos representaciones están relacionadas una con respecto a la otra. O sea, las dos representaciones de alguna manera tienen una conexión. Ahora, la dirección del campo en cualquier parte del punto es tangente a la línea de campo. Eso lo voy a mostrar ahora con un dibujo. Y supongamos entonces que tengo en algún punto del espacio, tengo mi vector de campo que ahora lo voy a remarcar de color rojo. Esto que está aquí en color rojo representa el campo en un punto P. Entonces representa el campo en el punto P. Y este vector es tangente a esta línea que estoy mostrando ahora con el mouse. Esta línea de acá que voy a llamar línea de campo. De alguna manera, en cada punto del espacio los vectores de campo son tangentes a estas líneas que también son invisibles y son una representación que vamos a llamar líneas de campo. Entonces, dos formas de representar el campo. Una de ellas es a través de los vectores de campo y otra de ellas es a través de las líneas de campo. La relación entre vectores de campo y líneas de campo es que los vectores de campo son tangentes en todo punto a las líneas de campo. Y claro, las flechas apuntan en la misma dirección, ¿no? O sea, la flecha del vector de campo va en la misma dirección que la línea de campo. Y otra forma de relacionarse esta es que cuando el campo, la magnitud del campo, porque son vectores, es mayor, las líneas van a estar más juntas. Y cuando el campo es menor, las líneas van a estar más separadas. Dos representaciones de los vectores de campo. Perdón, del campo. Ahora, para dibujar las líneas, para una carga puntual positiva, las líneas están dirigidas radialmente hacia afuera. Y para la carga puntual negativa, las líneas están dirigidas radialmente hacia adentro. Vean que en la representación de las líneas de campo, voy a dibujar acá arriba una línea de campo, y en la línea de campo la flecha no va en el extremo, y en un vector de campo la flecha va en el extremo. Las líneas de campo pueden ser curvas y los vectores de campo son rectos. Entonces esto sería un vector y esto sería una línea, ambos de campo. ¿Listo? Una línea de campo y un vector de campo. Diferencia: la línea tiene las flechas no en los extremos, a diferencia del vector que la tiene en el término,
y las líneas pueden ser curvas. El número de líneas que uno dibuje tiene que ser proporcional al valor de la carga. Es decir, mayor carga, mayor número de líneas, menor carga o menor valor de carga, menor número de líneas. Y además las cargas se tienen que equiespaciar. Y además, algo que es muy importante, las líneas de campo nunca se atraviesan una a otra. Nunca las líneas de campo se pueden cruzar. O sea, uno nunca va a ver las líneas pasando una por encima de la otra. Rodrigo, dime. ¿Se curvan por estar en presencia de otra carga o se representan así como curvas? Lo que pasa es que las líneas de campo son tangentes al campo resultante. Entonces, cuando hay una única carga no hay problema porque las líneas son radiales siempre a la carga. Pero cuando hay más partículas, lo que hay que hacer es la superposición de campos y las líneas son tangentes al campo resultante en ese punto. Como vimos recién en la diapositiva anterior o en una anterior, en un punto pueden haber varios campos producidos por varias partículas diferentes. Y entonces este que está aquí, este campo que está representado aquí, es el campo total en el punto P. Entonces sería campo total. Entonces las líneas de campo son tangentes al campo resultante en ese punto P, en el punto P que está aquí. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Considerando una sola partícula debería ser pura línea recta, no curvarse. Deberían ser rectas, sí, y radiales hacia la partícula. Efectivamente. Pero vamos a ver ahora algunos ejemplos donde las líneas no van a ser rectas. Cuando tengamos, por ejemplo, un dipolo, como el que traté de dibujar antes, ¿no? Veamos acá dos ejemplos donde hay más de una partícula. En el ejemplo A, que está anotado aquí con la letra A, tengo una carga positiva y una carga negativa. Entonces, las líneas de campo van desde la partícula positiva a la partícula negativa. Es decir, de las partículas positivas salen líneas y en las partículas negativas entran líneas. En el caso B, como las dos partículas son positivas, las líneas no tienen cómo entrar una en la otra, entonces ocurre que las líneas se curvan de esta manera. Y son asintóticas esta línea divisoria entre las dos, ¿no? Recuerde que las líneas nunca se pueden cruzar. Entonces va a ocurrir que donde las líneas estén más juntas, entonces el campo es mayor. Aarón, dime. Te iba a preguntar si puede haber campo si falta alguna de estas dos partículas. Ya, tú dices, por ejemplo, en el caso A, ¿no? Sí. Si yo quito una partícula, voy a estar en la situación de la diapositiva anterior. Perdón. Esta. Donde aquí, en el lado izquierdo arriba, superior, el lado izquierdo es una partícula positiva y no hay ninguna otra partícula. Y en la partícula del lado derecho es una partícula negativa y no hay ninguna otra partícula. Es como un campo consigo, ¿no? ¿Perdón? Es como un campo que se dirige siempre hacia afuera o siempre hacia adentro. Pero cuando hay una única partícula. O sea que aquí lo que está dibujado, estas dos imágenes pareciera no están juntas. O sea, este es un caso A, por ejemplo, A, y este es el caso B, donde hay solo una partícula. ¿Qué pasaba si yo tenía una única carga, no? Bueno, si teníamos una única carga, estábamos en la situación que había mostrado de la diapositiva anterior. O sea, las líneas de campo son radiales, saliendo de la partícula si es positiva y entrando a la partícula si es negativa. Ahora, otras situaciones diferentes serían, por ejemplo, cuando las cargas ahora no son iguales. En el caso A, las dos cargas tenían el mismo valor en valor absoluto. Tenían signos diferentes, pero el mismo valor. En el caso B, las cargas tenían el mismo valor y el mismo signo. Ahora, en el caso C, tengo una carga que es negativa y una que es doblemente positiva. Es decir, tiene el doble de carga que la primera, pero con signo opuesto. Entonces, ocurre que cuando las cargas tienen diferentes valores, hay líneas de campo que no se cierran. O sea, la mitad de las líneas de campo de la carga positiva, porque esta tiene más 2, la mitad de estas líneas van a ir a dar a la carga negativa y la otra mitad de líneas van a ser líneas abiertas, no van a tener término. Aquí existe otro caso que vamos a analizar más adelante, que es el caso de objetos con carga y que sean extensos. ¿Listo? Esto de acá son dos placas cargadas, pero este caso lo vamos a analizar más adelante. Como les decía, si hay un exceso de carga, hay líneas que van a terminar en el infinito.
sea, en este caso teníamos 2Q y menos Q, la mitad de las líneas iban a la carga negativa y la otra mitad se van a ir al infinito. Nicolás, dime. La parte anterior mencionó con el último ejemplo la situación donde tenía la situación C donde tenía el doble de carga, que había algunas líneas que no se iban a cerrar. Claro. Eso implica que en la situación A todas las líneas se cierran. Así es. Lo que pasa es que hay algunas que van a ser círculos muy grandes y no caben en la figura. Pero sí, todas las líneas, cuando las cargas tienen los mismos valores, pero signos diferentes, todas las líneas van a salir de una carga y van a entrar a la otra. Solo que el camino que van a hacer es más largo. Jorge, dime. Una duda sobre eso, porque en la línea que se muestra saliendo como directamente hacia el lado opuesto donde está la partícula, ¿también curvaría? Sí, sí, lo que pasa es que... Sí, tiene razón Jorge. Lo que pasa es que esa carga se va a curvar en el infinito. Esa es la explicación matemática. O sea, nosotros la vamos a ver recta, pero en algún lugar del infinito se va a curvar. Porque tiene que volver y entrar por acá. O sea, esta de aquí, la vamos a marcar, déjame cambiar el color del lápiz para marcarla. Yo sé que da un poco de incredulidad, pero... Ya, ahora sí, la voy a marcar. Esta línea que va acá, esta línea, es la línea que entra acá. Esa línea sale aquí, se da la vuelta, sigue hasta el infinito y después vuelve por el otro lado del infinito. ¿Cómo lo hace? Bueno, los misterios de la matemática, ¿no? Sí, todas las líneas se van a cerrar. Van a salir de una carga y van a entrar a la otra. Fernando, dime. Profe, hay una carga positiva y la carga negativa, esas dos serían cargas fuentes, ¿cierto? Sí, estamos siempre en el ejemplo A, ¿cierto? Sí. Sí, las dos cargas son cargas fuentes porque las dos cargas están produciendo campo. O sea, nosotros vamos a distinguir, la única diferencia que vamos a distinguir entre las partículas de prueba es porque como tienen un valor de carga tan pequeño es como que no tuvieran campo. O sea, tienen valor de carga, pero su campo es despreciable. Es muy pequeño respecto a las situaciones de estudio. En este caso no es así, son dos cargas que tienen el mismo valor. Y eso, no son cargas de prueba en principio, son cargas fuentes. Bueno, esta es la situación entonces que estábamos recién discutiendo, ¿no? Una carga con un valor y la otra con el doble de valor en valor absoluto, pero son cargas con signo opuesto. Entonces hay líneas, toda la mitad de las líneas de esta, que vamos aquí a dibujar, vamos a marcar una línea divisoria, la mitad de las líneas de la carga se van a cerrar, van a ir a cerrar en la carga negativa. Y la otra mitad se va a cerrar en el infinito, van a ir hacia el infinito. Ahora, si estuviéramos en la situación al revés, vean que aquí como la carga que tiene en exceso es positiva, entonces las líneas que sobran, entre comillas, vamos a llamar de esa forma, ¿no? Van a ir hacia el infinito. Pero si la carga fuera negativa, las líneas vendrían en la dirección opuesta. La cantidad de líneas es proporcional a la carga, sí. Mira. Pero mira, acá marca en cómo dibujar las líneas. Dice que deben dibujarse un número de líneas proporcional al valor de la carga. Aquí está. Se deben dibujar proporcional a la carga. Tamara, dime. Iba a preguntar lo mismo que usted dejó claro que para dibujar líneas la diferencia con dibujar un vector era que la flecha se encontraba a la mitad, pero en este... Ah, claro, porque mira, sí, el punto aquí se entiende que son líneas, primero porque son curvas y segundo porque estas líneas siguen hacia el infinito. ¿Listo? Ah, entonces la parte de dibujar la flecha es como un detalle. Sí, o sea, estas líneas deberían estar hacia acá. Esto de aquí tiene copyright, así que el error aquí es del libro de donde salió esto. Pero sí, la diferencia, aquí no hay ninguna duda que son líneas de campo porque son curvas. Pero supongan, por ejemplo, que son dos y una de estas es un vector y la otra es una línea y las dos las dibujo así. ¿Cómo distingo entre la línea y el vector? Entonces, en este caso no cabe duda porque son líneas curvas. Entonces, aunque pongan la flecha al final, uno sabe que tienen que ser líneas de campo. Pero en otras circunstancias es siempre mejor dibujar la flecha, no dibujarla en los extremos para no caer en el error de confundirlas con un vector de campo. Entonces, si es una línea de campo, lo mejor es poner la flecha a mitad de camino. O no en los extremos, por lo menos. Nicolás. Es como un intento por parte de quien hizo la imagen de buscar tanto las líneas como los vectores en la misma imagen, ¿no? No es posible eso porque los vectores de campo son siempre rectos. Son siempre segmentos rectos. Pero me refiero que la punta de una flecha va a apuntar por un lugar.
Ah, claro, pero sí, aquí lo que en el fondo es una representación de líneas de campo, así que tiene razón Tamara en su pregunta. Sí. Ustedes tienen que pensar, bueno, después se van a dar cuenta, los libros tienen errores y errores de muchos tipos. Pero este no es un error gravísimo, como les digo, porque se subentiende que ahí son líneas porque son curvas. Insisto que si son líneas rectas y no me dicen que son vectores o líneas y ponen las flechas igual y dibujan las dos cosas iguales, entonces vamos a estar en un conflicto. Ah, Nicolás, dale, dime Nicolás. En una de las primeras diapositivas estaba la fórmula de la del campo antes de que reemplazara con la ley de Coulomb. Bueno, esta de acá, esta ecuación que está aquí, es la que me permite definir el campo. El campo no tiene por qué ser el campo de una partícula. Hablamos de la partícula porque habíamos estudiado antes la ley de Coulomb, ¿no? Pero el campo no tiene por qué ser el campo de una partícula. De hecho, en este ejemplo, que se los voy a dejar, no está resuelto. O sea, yo lo tengo resuelto, pero no tengo no lo he traspasado todavía acá. Es un problema también de un certamen, o sea que lo pueden resolver. Aquí el campo es constante. ¿Lo ven? La línea campo ya vemos que tienen el problemita que estábamos hablando recién, pero son líneas de campo acá. Y el campo es constante, entonces no puede ser el campo de una partícula. Entonces, para el caso del campo de partículas puntuales, lo que nosotros tenemos que aplicar es justamente la definición del campo, ¿no? O sea que la fuerza tiene que ser igual a la carga por el campo. Y de aquí uno obtiene, por simplificación, obtiene que esta es la expresión para el campo. Vean que aquí dice de X y Z, porque R en principio está dado por, R cuadrado está dado por X cuadrado más Y cuadrado y más Z cuadrado, ¿no? O sea que en el fondo aquí está implícito el X y Z. Ya, y la pregunta era entonces, ahora que ya tengo la ecuación. Era que, es que era por el caso puntual de la ecuación que tenía notada ahí, porque me hizo un poco de ruido cuando dijo que la carga de la partícula puntual, la partícula de prueba, era muy pequeña y tendría cero. Eso haría que el campo o el vector de campo para esa ecuación se volviera vector infinito. Entonces... Mira. Mira. Cuando tú tomas la ecuación aquí, mira, aquí el Q pequeño se simplifica, independiente de su valor. ¿Lo ves? Entonces, en principio, ese podría ser 0. 0 partido por 0, si el mismo 0 eso da 1. ¿Me sigues? Estoy simplemente igualando estas dos expresiones, ¿no? Me olvido de la fuerza y tomo esto y lo igualo. Y eso me lleva a la expresión que está acá abajo. Si la carga fuera 0, esto no se va a infinito. Porque aquí simplifico antes de dividir incluso. ¿Listo? Vean, aquí hay vectores de campo dibujados, líneas de campo. Vean la diferencia. Vectores de campo al lado izquierdo, líneas de campo al lado derecho. Dos representaciones de lo mismo, ¿no? Bueno, estos son los mismos dibujos que vimos en la presentación. Ya, y aquí ahora quiero pasar a qué pasa cuando los objetos tienen su carga distribuida en un volumen. Supongamos que tenemos, no sé, esto de acá, una papa con carga. Esto, lo que tengo aquí a la derecha es una papa con carga. La pregunta es, ¿cómo en un punto P ahora determino el campo? Entonces lo que vamos a hacer es la siguiente idea. Entonces mi punto P está aquí. Voy a hacer aquí la cruz donde está mi punto P. Y quiero saber el campo en el punto P de todo este objeto extenso. ¿Qué es lo que hago? Lo pico, vamos a suponer el ejemplo de la papa, ¿no? Lo voy a picar en cubitos pequeños. Cada uno de esos cubitos tiene carga delta Q. Y voy a tomar uno de esos cubitos y voy a representar el vector R y el vector R unitario. Aquí está mi vector R unitario, que vive en la línea que une
la posición del cubito delta Q, de carga delta Q, y el punto P. Y lo que voy a aplicar es que ese campo, ahora que tiene carga delta Q, el delta Q va a producir un campo delta E. ¿Listo? O sea, lo que pasé es de la carga puntual Q, pasé ahora a una carga que no es puntual, que es un cubito, pero que va a producir un campo igual como si fuera una carga puntual, porque vean que esta es la misma expresión de la ley del campo obtenido por una partícula puntual. Ahora, obviamente esto de acá es una aproximación y por eso que ahí no aparece un igual. Pero ya me imagino que saben cómo vamos a hacer que esto se vuelva igual, ¿no? Darael dice aplicando el límite. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aplicar un límite en el cual voy a hacer que el número de cubitos sea muy grande. ¿Listo? Si hago que el número de cubitos sea muy grande, lo que estoy haciendo en la práctica es que el volumen asociado a cada uno de esos cubitos, o sea, esto de aquí tiene un volumen delta V. Vamos a escribirlo así. Delta V representa el volumen de este cubito. Si yo hago tender el n a un número muy grande, por ejemplo, lo vamos a escribir como lo escriben los matemáticos, a infinito, va a ocurrir que ese delta V va a tender a 0. Va a tender a 0, pero no va a ser 0, ¿no? Y el que el n tiende a infinito significa que estoy tomando un número muy muy grande de cubitos. Claro, y entonces la primera aproximación va a ser una sumatoria, y después cuando aplique el límite, entonces ahí vamos a pasar la sumatoria se va a convertir en una integral, que es lo que ya algunos de ustedes estaban profetizando, ¿no? Entonces el campo, para este caso del objeto extenso, va a ser esta sumatoria. El campo va a ser esta sumatoria, donde voy a asumir que el campo va a ser la superposición de todos los pequeños cubitos, y cada uno de esos cubitos lo estoy tratando como si fuera una partícula puntual. Sabemos que esto es una solución aproximada, ¿no? Es una solución muy aproximada porque los cubitos no son partículas puntuales, pero a pesar de que lo estoy tratando. Pero como les decía, si el número de elementos de volumen lo hago tender a un número muy grande, entonces eso va a ocurrir, eso significa n tendiendo a infinito. Aquí los delta V, los volúmenes se van a convertir en dV, y los delta Q se van a transformar en dQ, y la sumatoria entonces va ahora a ser esta integral. Entonces esta es la forma de resolver el problema de un objeto extenso. Rodrigo, dime. ¿Qué significan esos dichos de la integral, el 0 y la Q? Estoy integrando, mira, vamos a cambiar el color para no confundir. Estoy integrando en dQ. Ese es mi variable de integración, ¿no? Entonces, ¿qué unidades tiene dQ? En unidades de carga, ¿no? Entonces, unidades de carga. Aquí, unidades de carga. Entonces, significa que los límites tienen que tener siempre las mismas unidades que la variable de integración. ¿Listo? Entonces significa que aquí estoy integrando desde el primer cubito, como es una suma, recuerda, olvídate de la integral, veámoslo acá en la suma. Estoy sumando valores de carga, ¿no? Cuando esté en el primer cubito, el valor de carga va a ser aproximadamente 0. Y cuando llega al último cubito, haya pasado por todos los cubos, la carga total va a ser la carga del objeto, Q mayúscula. Ah, es la carga total. Así es, Q mayúscula es la carga total del objeto. Ah, perfecto. Que yo lo tomaba como si sumara de la carga 0 a la carga número Q. Entonces No, porque las sumatorias tienen... Eso son los límites de la sumatoria. La nomenclatura, cuando estoy en una integral, es el valor límite entre el menor y el mayor de lo que yo estoy sumando. Yo estoy sumando aquí en dQ, ¿no? Entonces el primer dQ, como esto es infinitesimal, va a ser aproximadamente 0 cuando parta sumando, y el último va a ser la carga total. La medida que yo vaya incrementando los valores de carga, cada vez que vaya contando un cubito más, el último cubito, la suma de todas esas cargas va a ser la carga total del objeto. Ah, ya. Y ya se olvida de que son distintos elementos cuando... Claro, porque
porque ya, sí, cuando pasé a la integral ya me olvido de esto, ¿no? O sea, esto de aquí, en el fondo va a ser una caja negra. Me olvido de esto y ya paso directamente a... Porque ahora esto es otra nomenclatura. A pesar de que significan la misma cosa, esta es una notación diferente, la de la integral. Entonces ahora mi problema, porque para resolver esta integral, recuerden que r cuadrado está dado por x cuadrado más y cuadrado y más z cuadrado, ¿no? Pero estoy integrando respecto de dq. Esta es mi variable de integración. Entonces, de alguna manera, no puedo resolver esta integral si no tengo todo en función de la misma variable. ¿Listo? Entonces, mi problema es ahora que voy a tener que, de alguna manera, escribir este dq, llevarlo a algo que sea un dx, o un dy, o un dz. O todas. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Y eso es lo que voy a explicar ahora. La densidad de carga. Entonces vamos a definir un concepto que se parece al concepto de densidad, que ahora le vamos a poner apellido, le vamos a llamar de masa, porque como ahora va a haber densidad de carga, entonces es necesario ponerle apellido, densidad ya no es suficiente. Entonces vamos a hablar de densidad de masa. Cuando veamos la cantidad de masa por unidad de volumen, le vamos a llamar densidad de masa. Y cuando hablemos de densidad de carga, se va a referir a la cantidad de carga por unidad de volumen. Entonces supongamos que tengo un objeto que por razones de simplicidad es un objeto geométricamente simple para el ejemplo, ¿no? por razones didácticas. Entonces, si yo hago la razón de la carga de ese objeto dividido por el volumen de ese objeto, a eso le voy a llamar con la letra griega ρ y va a ser la densidad volumétrica de carga o la densidad de carga. Ahora, yo podría tomar un pedacito de ese material más pequeño que el volumen total, tomar un pequeño pedacito de volumen, y entonces la densidad va a ser dq a dB, donde dq representa la carga de ese elemento de volumen y dB representa el elemento de volumen. Y eso también es ρ. ¿Cuál es la diferencia entre el ρ de arriba y el de abajo? El que este es un ρ promedio. Vamos a poner aquí una barrita. ρ promedio. Y si yo voy tomando diferentes cubitos dentro del material y hago esa razón, no tiene por qué dar el mismo valor que el ρ promedio. De hecho, en la Tierra no pasa, ¿no? Si ustedes toman un cubito de tierra, la densidad de ese cubito de tierra no es lo mismo que la densidad de un trozo de hierro o de un trozo de piedra, por ejemplo, ¿no? Tienen densidades diferentes. Pero sin embargo, si uno toma la Tierra en su globalidad y toma la masa total de la Tierra y el volumen total de la Tierra, eso va a dar una densidad media. Aquí la idea es la misma. Ahora, consideremos un alambre o un hilo que tiene carga total Q y largo L. Cuando me refiero a un alambre o a un hilo, me refiero a que el largo de este alambre, creo que ustedes no están viendo mi mouse, ¿no? Aquí lo voy a poner. El largo de este alambre es muchísimo mayor que el diámetro del mismo. Si el diámetro de este alambre es pequeño comparado con el largo, entonces vamos a estar en la aproximación del alambre o del hilo, donde en realidad lo que nos va a importar es el largo más que el grosor del mismo. Entonces ahí uno puede definir, si uno toma un trocito del alambre y ese trocito tiene un ancho de L y tiene una carga de Q, uno puede definir la carga como la integral de los de Q. O sea, tomo esto, lo corto en trocitos pequeños, cada uno de esos pedacitos tiene carga de Q, sumo esos valores de Q y me dan la carga total, ¿no? Que es lo mismo que había explicado antes. Ahora, se define la densidad lineal como la cantidad de carga por unidad de longitud. Y esto es aplicable para objetos que tienen estructuras como hilos o alambres, donde el grosor del objeto es despreciable respecto al largo. Entonces uno define la densidad lineal de carga, lambda. Y entonces eso significa que el dq se puede escribir como lambda por dl. Simplemente despejando de acá, ¿no? O sea, si lambda, aquí puedo definir lambda, eso va a ser dq partido por dl. Ese es el lambda de este pedacito de alambre. Entonces de aquí uno despeja y lo que queremos es el dq, ¿no? Me va a quedar lambda por dl. Y eso es lo que después voy a meter aquí. Ahora, cuando cambie de variable integración desde q a dl, los límites de la integral ya no va a ser 0 a q total, sino que va a ser de 0 hasta l, ¿no? Porque en este caso tiene un largo l.
Ahora, si la carga se distribuye uniformemente, significa que si yo tomo un trocito de ese alambre aleatorio y tomo otro trocito del alambre aleatorio, los valores de la razón de dq y de L van a dar el mismo valor, y va a dar el mismo valor que si yo tomo el alambre completo y divido la carga por su largo. Eso se llama densidad de carga uniforme y va a tener un valor constante. Ahora, en general, lambda no tiene por qué ser constante, puede ser una función, pero cuando estamos en el caso de distribución de carga uniforme va a ser constante. Entonces, las distribuciones de carga pueden estar, la carga se puede distribuir en un alambre, en una línea, entonces ahí el dq va a ser lambda por dl, donde lambda es la densidad lineal de carga. Pero la carga también podría repartirse en una superficie. Entonces ahí vamos a estar en la situación de la densidad superficial de carga. Entonces, esto de acá es lambda, es densidad lineal de carga. El sigma, que es esta letra de acá, es densidad superficial de carga. Entonces se define como dq partido por dA. Y si el objeto es extenso, entonces vamos a hablar de densidad volumétrica, y aquí la letra ρ va a representar la densidad. Le vamos a poner apellido entonces, densidad volumétrica. Faltó la R, volumétrica de carga. ¿Listo? Densidad volumétrica de carga. Entonces, tres tipos de densidades diferentes, dependiendo de cómo esté distribuida la carga. Si la carga se distribuye en un alambre, entonces vamos a hablar de densidad lineal de carga, y va a ser lambda, y lambda se define como dq a dl, lo habíamos dicho antes, ¿no? dq a dl. Si estoy en el caso de sigma, que es la densidad superficial de carga, cuando la carga se distribuye en una superficie, esto va a ser dq partido por dA. Y la densidad volumétrica es dq partido por dV, donde V representa el volumen. Bueno, para el caso del alambre recto, para el caso de las densidades lineales, el alambre recto, el dq es lambda por dl, lo acabo de decir, pero si yo elijo el eje X en la dirección del alambre, supongamos que se me ocurriera decir para allá el eje X, entonces automáticamente el dl se convierte en un dx, y entonces el dq va a ser lambda por dx. Parece trivial, ¿no? Es muy simple la idea. Pero cuando el alambre no es recto, es curvo, el caso más simple es un anillo, entonces ahora mi dl va a ser un segmento de arco de un radio r que tenga el anillo, el ángulo que subtiende es de teta, entonces el dl ahora es r por d teta. Esto viene de la definición de ángulo en radianes. O sea que revisen, si no saben dónde proviene de la definición de ángulo en radianes. ¿Listo? Y en ese caso, entonces, el dq va a ser lambda por r y por d teta. Recuerden que el lambda puede ser o no constante. O sea, aquí pudiera ser lambda igual constante, o pudiera ser lambda igual a lambda de x. Y aquí lo mismo, lambda pudiera ser una constante, estaríamos en el caso de densidad uniforme, y pudiera ser la densidad de carga no uniforme, entonces lambda podría ser función de teta, el ángulo. ¿Listo? Ya, con esto es suficiente para el día de hoy. Con esto vamos a terminar el día de hoy, la clase de hoy. Y la próxima clase voy a partir discutiendo las densidades superficiales de carga. Cómo escribir los dq para poder resolver la integral. Recuerden que había que resolver una integral, ¿no? Hace un rato. Y el problema era que teníamos dq partido por r cuadrado. Disculpe, esa fórmula entonces de dq sirve para tener el ángulo en radianes y entregar la longitud del... Claro, recuerden que el problema anterior era cómo calculo el campo para un objeto extenso, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? En un punto P. Y entonces habíamos dicho, los vamos a tratar como cargas puntuales. Entonces me quedaba la constante, después aplicaba el límite y me quedaba de 0 a Q,
dq partido por r cuadrado y por r unitario. Este era nuestro problema para poder calcular el campo de objetos extensos, ¿no? Y como les dije, el principal problema que tenemos ahí es que el dq es una variable de integración. O sea, el r tiene variables x y z, por ejemplo, que va a ser diferente que el integrando dq, o sea, la variable dq con la que estoy integrando. Entonces la pregunta es cómo yo ahora escribo este dq para poder resolver esa integral. Y en esa parte estamos. Entonces, dependiendo de cómo esté distribuida la carga, si en una línea, en una superficie o en un volumen, tengo que saber de dónde extraer ese dq. Si está en una línea, lo que tengo que hacer es esto. Reemplazar el dq va a ser este. Facilito. Y ese dq lo meto acá en la ecuación y tengo ahora que resolver el problema. Pero si por ejemplo la carga está distribuida en un anillo, entonces lo que hago es reemplazar este dq acá. Entonces cada problema, dependiendo cómo esté distribuida la carga, es el que me va a decir cómo voy a reemplazar ese dq para resolver esa integral. Dentro de la integral, integrando queda suelto el tema de ese vector unitario que hay adentro. No, el vector unitario se define igual como para las partículas puntuales. Va a ser una variable, de hecho. ¿De la integral? No, no está fuera de la integral. Lo importante en esta fase es saber cómo reemplazar ese dq. Ya vamos a llegar a problemas donde va a haber que definir ese vector r unitario. Listo, que les vaya bien. Chao.